Sí, ven, mejor ven tú eres más linda que él. Vamos a mirar todos hacia allá. Vamos a mirar todos hacia la pared. Y yo quisiera, ven acá al frente. Así es, en estos momentos está él indicando a nuestros hermanos, después de un rico almuerzo, despertándonos es quizás la pesadez del almuerzo, para que podamos renovarnos, para despertarnos y seguir escuchando estos valiosos seminarios que en estos momentos nos está él impartiendo para conocimiento de los líderes de EPC, aquí en el Teatro La Huaca, transmitiendo en vivo para años trabajando en esa universidad, pero ya enseñaba para Andrews antes de que me invitaran para ser profesor de tiempo completo. Enseñaba como profesor adjunto y tenemos muchas facultades, y entre las facultades que tenemos hay una facultad que se llama la de ornitología. ¿Saben lo que es la ornitología? Que estudia los pájaros. En mi país le dicen a esa rama de estudio le dicen pajarología, pero en realidad es ornitología, es ornitología. Y el profesor de ornitología hace algunos años era muy informal, y allá las clases se dan por semestre. Semestres son más o menos 15 semanas y varias clases a la semana, y resulta que el profesor era muy informal. Normalmente se tienen varios exámenes durante el semestre y después se hace el promedio de todas las calificaciones y al final se le da la calificación final. Y resulta que este profesor no les daba exámenes ni a mediados de tiempo ni a 3/4 del semestre, muy informal, y ya se aproximaba el examen final y el profesor les dijo: bueno, estudien todo porque todo el material va a ser cubierto, ¿sabe? Muchas aves, estudiar los colores, la forma de los nidos, los trinos, la alimentación, los lugares donde viven, su fisonomía, su pico, tantas cosas. Los colores del macho a veces son diferentes a los de las hembras. Y entonces llegó el examen final y dice: miren, muchachos, un grupo bastante grande, unos 40, 50 estudiantes, el examen va a ser muy sencillo. Tomen un pedazo de papel y voy a necesitar solamente 2 cosas: el nombre de ustedes y el nombre de este pájaro. Y se metió la mano al bolsillo y sacó la pata seca de un pájaro así. ¿Se imaginan? Esos chicos estaban angustiados, y puso la pata sobre el retroproyector. Y ahora yo quiero el nombre de ese pájaro, dice. Los chicos estaban pero desesperados. Y como en todo grupo siempre hay un alumno que es de esos que se expresan verbalmente, probablemente un chiriquino, ¿ya? Uno de esos que vienen de la época de Lutero por allá, ¿no es cierto? Se paró atrás el chico y le dice: ¿qué clase de profesor es usted? Que nos está evaluando en una forma tan antipedagógica. Y estamos hablando de enseñanza, de pedagogía. Y el profesor, como no sabía el nombre de los estudiantes, quería sancionarlo, pero no sabía el nombre. ¿Cómo se llama usted?, le dice, muchacho insolente. Y el chico se puso en pie y levantó el pantalón y le dice: adivine. Bueno, así que en la enseñanza, mis hermanos, en la enseñanza, gracias a Dios que nosotros en la mayoría de los lugares de la iglesia adventista no hacemos exámenes. Pero fíjese que yo he dado semanas de oración en muchas de nuestras universidades, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, Islas del Caribe. Y en una universidad en particular donde yo fui, tenían que contestar un cuestionario como de 8 hojas con preguntas doctrinales.
y los alumnos que no las contestaban no podían bautizarse. Era un asunto de conocimiento teórico, pero en realidad lo que cuenta es el conocimiento práctico. Entonces, para aprender, mis hermanos, es muy importante, en primer lugar, el deseo de aprender. Y es su responsabilidad abrirles el apetito a los estudiantes. Que los estudiantes digan: hoy día va a venir el hermano Norton a darnos el estudio bíblico. Pero cuando ya usted tiene concertado una cita con ellos a las 5 de la tarde y usted llega y sabe que se escucha por allá el televisor que están, y usted toca la puerta y ve que se abre un poquito la ventana y no le quieren abrir, cuidadito, probablemente ya sus estudios bíblicos no son bien aceptados. Tenemos que presentar el evangelio de una forma atractiva, y Jesús nos enseña eso. Él enseñaba de tal manera que aún los niños venían y los adultos querían echarlos, y Jesús les dijo: no, dejadlos, venid a mí, porque de los tales también es el reino de los cielos. Siguiente punto, hermanos, es práctica. La práctica. Practice makes perfect. Mis hermanos, nadie nace aprendido, y a veces vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores. Para andar en bicicleta, para andar en patines, para nadar. Si usted no se mete al agua y trata de nadar, aunque trague un poquito de agua, usted no va a aprender a nadar. Entonces, si usted tiene temor, aviéntese de una vez, arrójese de una vez a dar estudios bíblicos, que en el proceso, dando tropezones, va a aprender. Usted quiere ser líder de grupo pequeño, y usted primero observa. Pero si usted quiere empezar a ser líder de grupo pequeño hasta que usted sea un líder eficiente, prominente, va a ser imposible. Nadie nace en nivel de madurez en conceptos o en profesiones o en prácticas como el liderazgo. Tenemos que practicar. Tenemos que empezar, tenemos que dar inicio, y debemos de practicar por eso el aprendizaje activo. Aprendemos haciendo errores, y debemos por eso minimizar la enseñanza pasiva y dar enseñanza que sea activa. Dar la oportunidad de que ustedes hagan algo. Yo les voy a dar ahora algunas ideas que se pueden hacer en práctica acá mismo. Los voy a dividir en grupos pequeños para tener ciertas discusiones. Número 3, noten lo que dice. Yo le puse inducción. Inducción. Lo opuesto a inducción se llama deducción. Pero la inducción parte de lo que nosotros conocemos a lo que es más desconocido. El padre de la inducción es el padre del método científico. Él se llamaba Francisco Tocino, que en inglés sería Francis Bacon. Así se llamaba él, Francis Bacon, que en español sería Francisco Tocino. Cuando uno empieza a traducir los nombres del inglés al español o del español al inglés, salen nombres raros. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes el nombre de Tony Flags? Estoy seguro que sí. Antonio Banderas, me imagino que sí, pero en inglés sería Tony Flags. Él observó que en la enseñanza y en la investigación nosotros debemos de hacerlo en forma inductiva. Y en la Biblia es lo mismo. En la Biblia es lo mismo. En vez de poner deductivamente nuestra interpretación al texto, tenemos que estudiar las palabras del texto. Y no quiero entrar en eso porque ustedes estuvieron en Chiriquí
Y recuerdan que estudiamos algunos textos. Usted tiene que ver qué es lo que dice el autor, y en este caso el autor bíblico, no lo que dicen otros acerca de ese texto. Porque hay textos que para algunas personas son obvios y para otras significa totalmente otra cosa. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años de edad. Entonces yo me fui a vivir con mis abuelos, y gracias a Dios, porque mi abuela era una de las pioneras adventistas en Costa Rica. Ya se había casado con un hombre inglés. Él era, no se oponía a la iglesia, pero él tenía un aserradero y él lo abría los sábados. Y así es que cuando había un hogar que uno era de la iglesia y otro no, era muy difícil que los hijos todos fueran adventistas, y mi padre entre ellos dejó de ir a la iglesia. Así que yo nací en un hogar donde no se iba a la iglesia. Entonces, cuando mis padres se divorciaron, aunque yo tenía 12 años de edad, yo me fui a vivir con mi abuela, y ella encantada, iba a la iglesita por allá donde nosotros vivíamos, una iglesita chiquita en Golfito. Los que conocen Golfito, a ver, ¿alguno conoce Golfito? Bueno, en ese lugar, Eduardo Norton es mi tío. Cuando usted va bajando a Golfito, hay un hotel que se llama el Gran Ceibo, y ese hotelito es de mi tío. Cuando yo voy allá, me quedo ahí, visito, y entonces, pero él no se oponía en ninguna manera. Mi abuelo no se oponía a la iglesia, a que nosotros fuéramos a la iglesia. Sin embargo, ahora se me perdió justamente lo que les estaba tratando de enseñar. Bueno, quizá me vaya a venir después, quizá me vaya a poner... Sí, estaba hablando, sí, y entonces cuando nosotros concretamos ideas basados en nuestros propios criterios, y él dijo, no debe ser así, nosotros tenemos que investigar cuál es la causa principal. Y en la Biblia nosotros tenemos que ver qué es lo que dice el autor de la Biblia. Y el uso de diccionarios es muy apropiado. Diccionarios especialmente, no comentarios, a menos que sea el comentario bíblico adventista. Porque los comentarios son comentarios de otras personas. Ahora sí recuerdo lo que les iba a decir. Entonces, yo fui a vivir con mis abuelos, y mis hermanas, ellos se fueron a vivir con mi mamá. Yo me fui con mis abuelos paternos, y ellos se hicieron de la iglesia mormona. Y mi hermana mayor todavía, el esposo de ella asiste a la iglesia mormona. En una ocasión yo invité a mi cuñado Jay Evans. Él trabaja para el Air Force, estuvo estacionado en Alemania, en España, en Inglaterra algún tiempo. Ahora está en Dallas, Texas, y lo llevé a una campaña evangelística de un predicador muy bueno. Y el predicador habló de ese pasaje de Jesús que dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y para nosotros los adventistas, ¿qué representan? Las personas que están fuera de la iglesia adventista. Y para nosotros es lo natural, pero para ellos, esas ovejas de otro redil, ¿sabe quiénes son? El continente americano. Sí, porque para eso vino el ángel Moroni, para darles la Biblia en tablas de oro, en tableta de oro, al continente americano. Y para ellos esa es la única interpretación, porque lo ven de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tomar esos aspectos en consideración. ¿Qué es lo que dice el contexto? El contexto ahí no lo puedes asociar con el continente americano. Tienes que inferir muchas cosas. Yo por eso estoy en la teología práctica, porque a veces hay asuntos, discusiones teológicas que
que las personas la ven de la Biblia y pueden interpretar su cosa. Por ejemplo, Romanos el capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer eso es lo que hago, y lo que debiera hacer es no lo que hago. Para algunos, y yo he tenido profesores, que para algunos esas personas son personas, o es la experiencia del cristiano después del bautismo, que nosotros nos bautizamos y seguiremos teniendo luchas. Pero hay muchos autores, y yo conozco profesores adventistas que dicen, no, eso no puede ser, el convertido no va a tener ese tipo de luchas. ¿Comprenden? Pero no tienen que ver con las 28 doctrinas fundamentales. Así que usted no se ponga de parte de otras teorías. Alguien me preguntó recientemente acerca de Magdalena, si no me acuerdo cuál fue la pregunta, y yo le dije con sinceridad, yo no estoy muy seguro. Yo estoy en la teología práctica, entonces yo lo que hago es que implemento un plan para crecer las iglesias. Y si funcionó y dio resultados, el plan es bueno. Si no dio resultado, entonces inductivamente yo debo presentar otro. Es como cuando vamos donde el doctor. El doctor nos hace un estudio de la condición en que estamos y nos da una prescripción médica. Toma esta pastillita 2 veces al día y ven dentro de 2 semanas para ver el efecto. Y si caminó, enhorabuena. Pero lo que camina a veces para algunas personas o algunos grupos no necesariamente camina para otros. ¿Comprenden? Así que no hay una panacea. Y lo que a veces ocurre es que los hermanos que vienen de Chiriquí, no, allá en Chiriquí hacemos obra misionera de esa manera y así lo tenemos que hacer acá en Panamá City. Y no necesariamente va a caminar. La hermana White dice que lo que camina en un lugar no necesariamente va a caminar en otro lugar. Tenemos que contextualizarlo. Y lo que camina en una iglesia no necesariamente va a caminar en otra iglesia, como lo que camina para un paciente no necesariamente va a caminar para otro paciente. Y una prescripción médica que le da buenos resultados a un paciente, a otros le puede dar malos resultados porque puede ser alérgico a esa prescripción. ¿Comprenden? Y hay prescripciones, no sé, el sistema de medicina, yo no sé cómo estará en Panamá, pero donde yo vivo es prohibitivo. Si usted no tiene seguro, eso es algo terrible. Inclusive hay prescripciones que tienen en letra roja escrita bien chiquita y dice, esta prescripción no le dará efectos secundarios, pero su precio le puede dar mareos y vómito. Y de veras, usted agarra los precios de esas prescripciones y es terrible. Como el papá, el abuelo de una chica, tuvo una gran cirugía, y como al mes recibió la boleta de los cobros y era tan grande que el hombre pegó un grito, le dijo, ¿qué te pasó? Le dijo al abuelo, dice, con razón el doctor dice que me operó, tenía una máscara puesta, dice, pensé que lo estaba asaltando por todo lo que estaba cobrando. Entonces ahora recordemos, debemos hacer puentes. Y es muy importante también en la forma inductiva hacerlo como lo hacía Jesús. Él utilizaba muchas ilustraciones. Él predicaba con frecuencia en parábolas. ¿Recuerdan ustedes? Parábolas. ¿Saben lo que es una parábola? Una parábola es una curva. ¿Conocen las ondas parabólicas? ¿Cómo son? Son cóncavas. Entonces, una parábola es 2 puntos en el espacio. Lo más cercano es la línea recta, ¿no es cierto? Pero Jesús no predicaba con frecuencia directamente, sino que predicaba indirectamente, usaba parábolas. Para que las personas que muchas veces se condenaban o se criticaban en las historias, ellos mismos no se identificaran. Y usted va a ver, usted habla acerca de la bestia, y la bestia, ¿quién sabe a quién ve?
cuando mira a la bestia. La bestia lee ese producto y ni siquiera va a pensar que es la bestia. Va a identificarlo con otra persona o con otro poder o con otra entidad. Esa es la forma como Jesús presentaba la palabra de Dios. Él utilizaba el método inductivo. Ahora, número 4, recordad que la gente, estamos hablando, usa diferentes estilos de aprendizaje. Y muchos de estos estilos son congénitos. Hay personas que son visuales y hay personas que son kinestéticas, que les gusta el toque, y hay personas que son audibles. Yo soy más visual. Para escuchar, yo con frecuencia pierdo, inclusive se estima que cada 7 minutos las personas pierden el hilo. Y yo sé que ustedes en un gran número, cada 5 o 7 minutos perdieron el hilo y la gente se está riendo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque es natural que nosotros perdamos la concentración, porque se dice algo que me gustó mucho y me capturó la atención, y yo sé, ay, qué lindo ese pensamiento, qué bonito. Entonces tú estás pensando acerca de eso que se dijo, y el predicador siguió, o el maestro siguió. Por eso es bueno repetir. Entonces, hay personas que son visuales, que son visuales. Y sabe, los hombres generalmente somos visuales. Los hombres somos visuales. Las mujeres son más kinestéticas. Que le des un abrazo y que la lleves del brazo y que le abra la puerta del automóvil. Son más, por eso dicen que el matrimonio ideal es el de un ciego con una muda. Y ustedes se imaginarán por qué, ¿no es cierto? Es ideal, es un ciego con una muda, ¿no es cierto? Ya. Pero bueno, no sé, yo voy con frecuencia a Perú, quiero decir a Brasil, y aprendí un refrán. Dice que son unos diablos, que los hombres son unos diablos, no hay mujer que lo niegue. Mas todas ellas quieren un diablo que es allí. Mas todas ellas quieren un diablo que se las lleve. Eso es lo que quiere decir más o menos. Sin embargo, usted sabe que a veces el matrimonio parece el ejército. Los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Con la ayuda de Dios, eso sí, todo se puede. Pero el hombre tiende a ser visual. En el aprendizaje, y con el ver ayuda mucho. El tener, por ejemplo, bosquejos donde usted toma nota. Usted escucha, usted ve lo que se está diciendo y usted escribe. Eso va a ayudar al aprendizaje. A mí, yo el PowerPoint lo uso. Lo que pasa es que como se usa tanto, yo prefiero usar este método antiguo en el cual la persona escribe. Y usted anotó una palabra, hizo una estrellita, y usted va, ese fue en el momento cuando el pastor Norton dijo aquello. Y entonces la mente es maravillosa. Registra eventos que ocurrieron que te van a ayudar a refrescar ciertas memorias. Pero es muy importante considerar que hay personas que aprenden mejor viendo, oyendo, practicando, implementando, hablando. Por esa razón, el buen líder, el buen discípulo utiliza una combinación de sentidos para el aprendizaje. Les da oportunidad a que ellos practiquen, a que participen, y les da ayudas visuales, y también le va a dar la oportunidad para que escuche, y a la hora de hablar repite y habla en forma pausada para que las personas puedan aprender. Varía el tono de la voz también. Ahora,
El siguiente punto tiene que ver con la progresión. Learning is a gradual process, es un proceso gradual. Entonces no podemos sobrecargar la mente. Y ustedes han notado que lo que hizo el pastor de los santos es muy bueno, que cada hora tenemos un cuarteto, vamos a hacer un poquito de ejercicio hacemos de manera que la mente pueda distraerse del tema y no se atiborre. Saben que en español tenemos lo que le llaman palabras compuestas, y atiborrar es una palabra compuesta de 3 palabras: borrar. Eso es lo que quiere decir. Porque cuando usted le da mucho material, usted borra lo que le dio al principio. Por eso es bueno que ustedes escriban y tengan alguna idea de estos principios. Ustedes lo van a repasar después. Ustedes quieren ser buenos maestros. Yo he sintetizado esto, yo lo enseño en un semestre y yo le estoy dando en forma síntesis resumida. Es un resumen de una síntesis, imagina. Le estoy dando los puntos principales en relación a la enseñanza, el aprendizaje y en relación al discipulado. Así es que es un proceso. Y hay líderes, personas que tienen más capacidad que otras. Hay personas que tienen una mente que retienen increíblemente. Hay otros que nos cuesta más retener. Entonces, usted como líder, usted va a tener personas que son sumamente habilidosas y otras como yo que somos un poquito más lentos para aprender. Y usted de alguna manera tiene que servir a todo el grupo para que todos aprendan, para que todos lleguen a aprender. Es un proceso que lleva tiempo. Y es en ese proceso usted va a aprender más cuando lo va a implementar. Yo quisiera decir, no podemos aprender lo que no entendemos. Recuerde eso. No podemos aprender lo que no entendemos. Así que yo por esa razón trato de simplificar lo más que puedo las diferentes enseñanzas. Entre más sencillo mejor. Y Jesús hacía eso. Él predicaba en una forma que aún los niños se acercaban a él, aún los niños entendían. Hay un pasaje que quisiera traer a colación con esta enseñanza y es San Juan el capítulo 7. San Juan el capítulo 7, los versículos 37 en adelante. San Juan el capítulo 7, los versículos 37 en adelante. Noten lo que dice San Juan 7, 37 en adelante. Es una linda metáfora. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos. Nosotros somos como ríos a través de los cuales debe fluir el evangelio. Y usted sabe que hay ríos que son muy caudalosos. El más caudaloso del mundo es el Amazonas. Y el pastor de Gracia me está diciendo que el río Amazonas tiene como 5,000 kilómetros. 5,000, pero hay ríos que son sumamente cortitos. El río más corto del mundo se llama el río Dee en Oregón,
que tiene apenas como 300 metros de largo, que se une con otros 2 ríos y desemboca allá en el Pacífico. Y hay otros ríos, como por ejemplo el río Caché en Ohio, que si usted va por el curso del río, tiene muchas curvas. Si usted va por el curso, son como 100 kilómetros de distancia por el curso. Pero si usted traza una línea recta de donde nace a donde desemboca, son apenas como 15 kilómetros de distancia. Dan vueltas. Y a veces hay cristianos que son así. Para llevar a una persona a Cristo le dan vueltas y vueltas y vueltas y lo llevan por acá y por allá y no se van al grano. ¿Comprenden? Entonces, y hay otras personas que tienen un cúmulo de conocimiento como el Amazonas. Otros son ríos superficiales. Y usted sabe que los ríos, y acá el Señor nos está comparando con ríos, es una linda metáfora, porque una de las propiedades más hermosas de los ríos es que los ríos purifican. Y ustedes saben que los ríos cuando arrastran el agua se mezcla con la arena, con las piedras, y es como un filtro. Las piscinas, por ejemplo, los filtros, todavía hay filtros que tienen arena, y por ahí pasa el agua a presión y en la arena se queda toda la bacteria, toda la suciedad, y sale agua cristalina. Y Dios quiere que seamos eso, como ríos que purifican, ríos que sacian la sed. Los ríos son fuente de alimentación, pero sobre todo, ¿sabían ustedes que los ríos fueron las primeras carreteras en la historia de nuestro planeta? El río Éufrates, el río Nilo, por ahí, el Amazonas, una de las principales vías de comunicación, el río Mississippi en los Estados Unidos para transportación. Entonces, a los ríos se les nombra de acuerdo a las características. Por ejemplo, en Costa Rica hay un río que es bien bravo, tiene mucho rápido, le dicen Río Bravo. Hay otro río que le llaman Río Manso, y generalmente los ríos profundos, la corriente arriba se ve manso, aunque por abajo fluye bastante líquido, bastante agua. Río Manso. Hay otro río en Costa Rica que se le llama Río Sucio. En Colombia hay uno que se llama Río Negro. ¿Cuántos conocen Río Negro? Donde está justamente el aeropuerto principal. Río Negro, ¿no es cierto? Río Negro, Río Bravo, Río Sucio, Río Seco. Seco no tiene nada. ¿Qué tipo de río eres tú? ¿Eres como ese Río Bravo? Se enoja por cualquier cosa. Río profundo. Entonces Dios nos está comparando, y nosotros como líderes de alguna manera representamos, somos esos canales que van a conducir a las otras, van a dar de beber de las fuentes de aguas vivas del Evangelio. Pero para eso nosotros mismos tenemos que aprender a ingerir y asimilar ese líquido precioso. Jesús, yo soy la fuente, Él es la fuente de aguas vivas. Pero hay personas y maestros que en vez de beber las aguas de vida y asimilarlas, lo que hacen es solamente gárgaras y las devuelven. Pero Jesús, las fuentes de aguas vivas, debemos beberlas, aprovechar sus nutrientes, lo que produce la frescura que dan nuestras vidas, que transforme nuestras vidas. Y así entonces, con la fuente de aguas vivas en nuestro corazón, según dice el texto, llegaremos a ser nosotros ríos de aguas vivas. Y eso es lo que ustedes van a hacer, como líderes de grupos pequeños. Ustedes van a ser
ríos, conductos por los cuales va a fluir el evangelio de Jesús, las fuentes de aguas vivas. Otro más, ese es el número 6 ahora. Afirmación. Mis hermanos, tenemos que afirmar el comportamiento positivo, no ser siempre negativos. Y había un psicólogo, se llamaba B.F. Skinner. Él era profesor en la Universidad de Harvard, allá por, a ver, hermano, aquel de los días de Lutero, ¿qué año fue eso? Por los 50, ¿no es cierto? Por allá. Sí, más o menos por ahí estuvo B.F. Skinner. Y resulta que él empezó a hacer experimentos. Fíjese, él empezó a hacer experimentos con palomas. Experimentos con palomas, pigeons. Y ponía una mesa de ping pong contra la pared. Y entonces agarraba una paloma, la ponía en el medio y le ponía una pelota de ping pong, y cuando la paloma con sus alas golpeaba la pelota y la pelota rebotaba en la pared y la paloma le daba otra vez, la tórtola o la paloma le daba otra vez de regreso, él la remuneraba con granitos de comida, de maíz. Y desarrolló una teoría que en inglés se llama positive reinforcement. ¿Cómo le llaman? El reforzamiento positivo. Y encontró que cuando tú afirmas el comportamiento positivo, eso motiva para que la persona lo siga, que siga mejorando y que continúe en ese tipo de comportamiento. Y ese es el método que hoy día utilizan, mis hermanos, en los zoológicos. Como usted va a ¿cómo se llama? SeaWorld, sea allá en Florida o en San Diego, California. Usted mira delfines que saltan entre arcos de fuego encendidos y ballenas que llevan a gente arriba y hacen todo tipo de piruetas por unos pececillos. Reforzamiento positivo. Y el buen líder siempre va a hacer eso. Le va a dar reconocimiento a las personas que hacen comportamiento positivo. Y el padre en la iglesia que quiere que se fomente el comportamiento positivo va a hacer lo mismo con los hijos. No fijarse solamente en lo negativo, sino felicitar a las personas por el comportamiento positivo. Eso tiene que ver con motivación, porque tú quieres que se fomente las cosas buenas, y el líder eso es lo que hace a fin de cuentas. El líder trata de fomentar, de hacer crecer el comportamiento positivo de sus miembros, sea del grupo pequeño o en su familia, y trata de curar con el bálsamo del amor el comportamiento negativo. Pero a veces nosotros únicamente nos fijamos en lo negativo. Somos criticones. Yo le llamo, ¿sabe cómo? Leucocitos. ¿Les conté acerca de los leucocitos? Los leucocitos es otro nombre para los glóbulos blancos. En el torrente sanguíneo, en la sangre en realidad no es roja. Se ve roja porque hay una gran cantidad de glóbulos rojos, pero si usted agarra un tubo de ensayo y lo llena de sangre, usted va a ver que los glóbulos rojos cuando mueren se van al fondo, después queda una capita que son los leucocitos, y después usted va a ver el plasma, que es amarillo. Pero los leucocitos tienen una característica interesante: se alimentan de bacteria. Entonces, cuando tú te cortas, los leucocitos van por el torrente sanguíneo y se comen la bacteria y se tornan en pus.
Y yo conozco muchos cristianos y cristianos adventistas, especialmente algunos de esos extremistas, que no importa cuánto bueno se haga en la iglesia, siempre únicamente se fijan en lo negativo. Andan en la iglesia con el manual de iglesia detrás del bolsillo para ver en qué momento el comité tomó alguna decisión cuestionable para mostrarles el manual de la iglesia. Son como la Gestapo, la FBI. Andan investigando, detectadores de pecados, leucocitos. Eso no motiva, mis hermanos. Eso causa división. Eso causa división. Y entonces Skinner dijo: no, nosotros tenemos que practicar, reforzar el comportamiento positivo. Y trate usted eso con sus chicos, trate usted eso con sus hijos. Por naturaleza ellos van a querer responder a aquellas cosas. Ellos no, en realidad no quieren hacernos sufrir. Lo que pasa es que a veces somos nosotros los que los hacemos sufrir. Por eso San Pablo dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, déjenme decirles algo. Yo he vivido ya tanto en este planeta y he visto cosas muy tristes. Yo he visto hijos, escuchen bien, de pastores y ancianos de iglesia que se casan y no invitan a sus padres a sus bodas. Sus hijos nacen y sus padres ni cuenta se dan, porque nunca se llevaron bien. Eran de ese tipo de padres leucocitos. Usted no quiere envejecer de esa manera. Hace algunos años, como yo les hablé de mi hijo, en realidad mi hijo es un chico alto. Él nació en una época que estaban enredando los brazaletes en el hospital y probablemente me lo cambiaron por un chico hijo de un basquetbolista, pero en realidad el pobrecito salió feo como un servidor, así que no puede. Pero hizo una travesura. El hijo mío es muy noble, como la mami, es muy formal, muy serio. Y resulta que hizo una travesura hace algunos años y lo reprendí. Y escuchó con paciencia y me miró abajo y me dice: papi, trátame bien, porque recuerda que yo voy a estar escogiendo tu asilo de vejez. Y cuando dijo eso, mi hermano, qué gran realidad es esa. Qué gran realidad. ¿Han visto ustedes ancianitos de la iglesia adventista que sus hijos no quieren saber nada con ellos? Muchas veces fue culpa de ellos mismos, porque cuando eran pequeños en la iglesia eran fariseos, inflexibles, solamente se fijaban en lo negativo. Entonces usted como líder, fíjese en lo positivo, refuerce el comportamiento positivo y te van a recordar a ti por siempre. Por siempre. Y en la lápida, cuando mueras, van a poner cosas lindas. No como cuando murió el esposo, la mujer puso en la lápida: aquí yaces, y yaces bien. Tú descansas y yo también. Tú no quieres eso. Tú quieres que cuando tú te mueras, tu esposa llore. Ay, pero ¿qué voy a hacer sin ti? ¿No es cierto? ¿Comprenden? Y nosotros queremos, nuestros hijos, ¿se imaginan? Yo tengo 2 hijos. Pastor, esta gente se ríe por cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa se ríe. Bueno, yo creo que habrá sido el almuerzo, la cena, algo habrá ocurrido. Ahora, siguiente, número 7. Número 7, cada persona es diferente, hay individualidad. Y la forma como usted aprende no es necesaria la misma forma como yo voy a aprender. Así que no se preocupe. Pero ¿cómo es posible? ¿Esta persona es demente?
¿Será que cuando era pequeñito la niñera lo dejó caer de cabeza, que no sabe aprender? No, cada persona aprende diferente, mis hermanos. Y ya porque usted aprende de una manera no quiere decir que todo mundo va a aprender acerca de su manera. Por eso vamos a tener un examen. No creo que nos va a dar tiempo para hacer ese examen hoy. No creo que nos va a dar tiempo. Pero mañana les voy a hacer un examen para que ustedes aprendan cuál es su estilo de aprendizaje. Si es visual, si es audible, si es kinestético. Mañana vamos a hacer ese examen. Les voy a dar algunas directrices cómo hacerlo. Pero todos aprendemos en forma diferente. Cada persona tiene sus propios dones. Entonces tenemos que por eso conocer a quién es el que nosotros vamos a tratar de adiestrar, a tratar de capacitar. ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Quién está en ese grupo al cual nosotros le vamos a enseñar? Ahora vamos a pasar en la página 3 el rol del educador. Y después del rol del educador le vamos a dar tiempo a nuestro cuarteto para que nos deleite una vez más con otro canto, y después seguiremos con la última sesión. Noten que enseñar, esto es principalmente cátedra directa, pero nos quedan, déjame ver. Sí, nos quedan 7 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de entrar con el rol del educador, voy a mencionar algo que yo sé que va a causar un poquito de consternación en algunos. Y esto es lo que yo quiero que usted discuta con una o dos personas que esté a la par suya. Y fíjese la pregunta que usted va a discutir. ¿Tiene importancia el sentido de humor en la educación, en el aprendizaje? ¿Ayuda el humor en el aprendizaje? Discútanlo y a ver con qué conclusión llegan ustedes. ¿O es pecado el sentido de humor para el cristiano? Vamos a ver, hermanos. No sigan el hermano de allá. No lo vayan a escuchar. Él los quiere. Dediquen algunos minutos. Mencionen cuál es la importancia, o si hay importancia con el sentido de humor en la enseñanza. A ver qué encuentran ustedes. ¿Qué le parece a usted? ¿Ustedes creen que el sentido de humor tiene su lugar en el cristianismo? ¿Ustedes creen que hay algo positivo si es bueno que el maestro use el sentido de humor o es no? Vamos a ver, pastor, quisiera pasarle el micrófono. Vamos a escuchar algún par de comentarios. Bueno, sí, pastor Nóctor, para mí no es difícil
llegar a esa conclusión, porque he estado aprendiendo de ciertas personas desde Chiriquí el año pasado. He estado aprendiendo porque lo he estado viendo y él ha estado ejemplificando el humor en su enseñanza. Ese es usted, así que para mí no es difícil comprenderlo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra? Bueno, resulta, hermanos, fíjese que especialmente hay ciertas citas de la hermana White en Obreros Evangélicos donde ella habla del humor. Yo escribí un artículo que salió en la revista de la Pacific Press, El Centinela, en enero. ¿Hay alguno de ustedes que lo recibió? No. Si no lo he leído, quizás se lo voy a mandar, pastor, para que lo ponga en un DVD, el humor. Pero ¿sabían ustedes que Jesús utilizó el sentido de humor? Sí, inclusive hay libros que se escriben de Jesús. Él usaba, por ejemplo, exageración. Es más fácil, dice él, meter a un camello por el agujero de una aguja que un rico era. Y en realidad entonces algunos dicen, para arreglarlo, que es que en los muros de Jerusalén hay unas puertitas chiquititas donde los camellos pasaban. Pero no, la palabra que se usa es aguja. Él estaba utilizando la exageración. A ver, hermanita. Yo estoy de acuerdo con que se use el humor, porque en realidad esto relaja a las personas y crea un vínculo de familiaridad, de confiabilidad en la persona. Un relajamiento produce cierta comunicación en las personas. Gracias. Ahora déjenme decir una cosa. Yo trato especialmente el sábado a la hora del sermón, para que muchas personas no se ofendan, trato de evitarlo lo más que puedo. Pero en la enseñanza hay una gran cantidad de estudios empíricos que se han hecho, donde el sentido de humor hace que el cuerpo segregue una enzima que se llama catecolaminas. No sé si ese es el nombre en español. Y ayuda a la retención. Y además de eso, captura la atención. Entonces, han hecho muchos estudios empíricos relacionados acerca del sentido de humor en la enseñanza. Ahora, la predicación depende. Si usted está predicando a una audiencia que es pública, que está acostumbrada a ver programas por televisión, de esos que hacen reír, la predicación del sábado a la hora del sermón es diferente a la predicación evangelística, cuando usted le está hablando a mucha gente que no son cristianos. Y si usted es muy serio, es muy probable que vaya a perder la audiencia. Pero había un predicador, uno de los mejores que ha tenido la iglesia adventista, Fordis Detamore. Él decía: un predicador sin sentido de humor es como un pedazo de pan seco. Es difícil de tragar y tiene pocos nutrientes. Sin embargo, yo he encontrado que en círculos adventistas, especialmente a la hora del sermón, el sábado por la mañana, hay muchos hermanos que lo resienten. Yo fui pastor por muchos años y todos los años yo daba un cuestionario para que los hermanos evaluaran todos los programas de la iglesia, incluyendo mi predicación. Era una iglesia una iglesia mediana, 850 miembros, y siempre habían 3, 4, 5 hermanos que decían: no, pastor, que no se haga reír a la hermandad. Y yo respetaba. Sin embargo, usted debe considerar a la mayoría de los hermanos. Bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a darle al cuarteto. ¿Dónde está? ¿Está por acá el cuarteto? Sí, por favor, háganlo pasar. Vamos a darle, gracias pastor. Vamos a tener tiempo para... disculpen. A ver, hermanita, yo no me acordaba que usted tenía el micrófono, pero me dio la impresión que me iba a hacer una pregunta difícil, por eso quería darle el tiempo a los... A ver, hermanita. Oiga, pastor, sinceramente el buen humor es lo más bueno y lo más feliz que se puede recibir, porque usted ha sido sinceramente un buen humor para todos nosotros
aquí. De aquí yo creo que vamos a ir bien enseñados para enseñar a nuestro líder, a nuestro grupo de pequeña iglesia, enseñarles lo que es trabajar y enseñar con buen humor para que las personas puedan aprender mejor. Le doy gracias a Dios que yo vine a oírlo a usted y yo espero que usted vuelva muy pronto. Gracias. Bueno, ahora recuerden eso. El artículo que yo escribí se titula El cristiano y el buen humor. Porque hay humor de esos humores que son antihigiénicos, que son groseros. No estamos hablando el buen humor. Ahora sí, vamos a darle la oportunidad a nuestro querido cuarteto que pase al frente a tener otro canto.